1 de abril de 1939. El general Francisco Franco emite el último parte de guerra. Este suceso marca no solo el fin de la Guerra Civil Española, sino el comienzo de una nueva etapa de la historia de España, el régimen franquista. En este experimental primer vídeo resumiré sus principales características y etapas. ¿Quién sabe? Tal vez lo encuentres útil a la hora de estudiar para un examen del instituto. Mucho ánimo si es el caso. El régimen político instaurado por Franco fue una dictadura de rasgos fascistas asentada en el militarismo, el catolicismo conservador y la unidad de España. Negaba los principios más básicos de una democracia liberal al suspenderse las Cortes y prohibir a los partidos y sindicatos. Asimismo, todos los poderes del Estado se concentraban en manos de Franco, el proclamado caudillo de España al estilo del Duce en Italia o el Führer alemán. Como es propio de cualquier dictadura, se vivió una fuerte persecución y represión hacia todos aquellos que se oponían al régimen, llegando a aplicarse penas de muerte, incluso hasta poco antes del fallecimiento de Franco a mediados de los 70. Al ser el nuevo régimen, a grandes rasgos, completamente lo opuesto a la Segunda República, los colectivos que se mostraban descontentos con la misma pasan a ser ahora quienes apoyan el franquismo. Estos son gran parte del ejército, que garantizaba además la continuidad del régimen, Falange Española, el partido único cuyos militantes ocupaban cargos en el gobierno, la Iglesia Católica, que reinstauró su prominencia social en un Estado que se declaraba abiertamente confesional y católico, a diferencia de la República, que era laica, y la gran burguesía, ya sabéis, grandes propietarios de tierras, negocios y así. Se impulsó también un regreso a la sociedad tradicional, de nuevo contrario a los intentos de la República de modernizar las normas de comportamiento social. De repente, todo volvía a girar en torno a la moral católica. Se ejercía un gran control de las actividades públicas y privadas, se adoctrinaba a la sociedad mediante la formación en los valores del régimen y se implantaba una rígida censura en los medios. En lo que duró la Segunda Guerra Mundial se adoptaron símbolos fascistas, como el saludo romano, y, casi se me olvida, cambiaron la bandera. La primera etapa del franquismo después de la guerra fue, evidentemente, la posguerra. De 1939 a 1945 se vivió una etapa de crisis y auténtica miseria. En una España arrasada y dividida por la guerra, habiendo perdido alrededor de 1 millón de personas entre fallecidos y exiliados y con una economía seriamente dañada, escaseaban los productos de primera necesidad. En esta época, toda institución republicana fue desmantelada, se ejerció una violenta represión contra los vencidos y el Estado adoptó un carácter unitario y centralista. Falange Española, nuestro partido único, era de inspiración fascista, por lo que se mostró un explícito apoyo a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. España, pese a eso, no participó en la guerra tal y como tampoco lo hizo en la primera, mas sí envió una unidad de voluntarios conocida como la División Azul, por si alguien os pregunta. En esta época se siguió también un modelo económico autárquico. La autarquía, o proteccionismo económico, se define como la autosuficiencia de un Estado para producir sus propios bienes internamente, limitando las importaciones del exterior, dándose a su vez una intervención del Estado que busca controlar la producción de estos bienes. Este modelo fue un absoluto fracaso, provocando el descenso en la producción, que conlleva a su vez a la escasez, que conlleva al hambre, que conlleva a que surjan cosas tales como las cartillas de racionamiento o el mercado negro, donde los productos más básicos alcanzaban precios desorbitantes. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial acabó con la derrota de la Alemania nazi y la rendición de una Japón imperial a la que le acababan de soltar un par de bombas de nada. Esto supuso para el franquismo una etapa de aislamiento y rechazo internacionales, ya que recordemos que estaban a favor de las potencias fascistas. Las recién creadas Naciones Unidas condenaban al régimen y en 1946 incluso recomendaron la retirada de los embajadores internacionales de Madrid. Este rechazo ocasionó que España no pudiera beneficiarse del Plan Marshall en 1947, o que fuese excluido de la OTAN creada en 1949. España era, pues, en esa época, ese niño con el que nadie se quería juntar en clase. Las huelgas y protestas, sumadas a la necesidad de acercarse a los vencedores de la guerra, iniciaron la marginación del falangismo más radical del régimen, así como el abandono de símbolos fascistas. Lo que antes se mostraba como una dictadura claramente a favor de las potencias del Eje, ahora lo hacía como un régimen católico conservador y anticomunista, como le gusta al tío Sam. En 1951, este cambio de orientación del régimen se hizo evidente con el inicio de una nueva etapa dominada por el nacionalcatolicismo, donde se dio mayor peso a los miembros de la Asociación Católica Nacional. Es en este contexto de la Guerra Fría, con un mundo polarizado y dos ideologías antagónicas, que a los Estados Unidos y otros países del bloque capitalista comienza a interesarles la idea de tener un nuevo aliado anticomunista. ¿A quién le importa si es o no un régimen democrático? En 1953 se firma un concordato con la Santa Sede, que garantizaba la preeminencia de la Iglesia Católica y la confesionalidad del Estado, como si eso de nacionalcatolicismo no fuese ya suficiente pista de su religiosidad.
También en ese año, de pactos bilaterales con los Estados Unidos, obtuvieron ayuda económica y militar a cambio de dejar a los yanquis instalar bases en suelo español. En 1955, finalmente España ingresa en las Naciones Unidas. Una nueva etapa comienza a partir de 1957, cuando los gobiernos de Franco se incorporan a una nueva generación de políticos, algunos de ellos vinculados al Opus Dei, que estaban más preparados profesionalmente que sus antecesores, y ejercían de abogados, economistas, etc. A estos profesionales se les conoce como tecnócratas, que tiene bastante gancho el nombre. Los tecnócratas opinaban que la única forma de mantener el régimen a flote era realizar reformas administrativas e impulsar una política de crecimiento económico. El Partido Único pasó a ser llamado Movimiento Nacional, disminuyendo así la influencia y el poder de los falangistas, y las Cortes nombraron al príncipe Juan Carlos como el sucesor de Franco como el jefe de Estado, con el título de Rey de España. Pero volviendo a las reformas del sistema, permitidme presentaros a el Plan de Estabilización. ¿Cansado de que los extranjeros no quieran invertir en tu país? ¿Desearías que tu economía creciese enormemente sin usar pastillas? Te tengo la solución. Déjate de tanto intervencionismo estatal y vincula tu economía a los circuitos internacionales. Dale más peso a la iniciativa privada también. Y sí, soy consciente de que eso supone resumir mucho, pero lo más importante es que funcionó, y entre 1959 y 1973 España vivió un periodo de desarrollo en su economía. Aumentó la industria, se renovó la agricultura, el sector servicios adquirió gran importancia gracias a la llegada de turistas, aumentó el comercio con el exterior y hubo una mejora general en el nivel de vida. El crecimiento económico supuso un crecimiento demográfico también. Los españoles que emigraban al exterior a países europeos como Alemania o Suiza enviaban dinero a sus familias, mejorando también sus condiciones de vida. A su vez, las migraciones interiores tuvieron un punto álgido. Ya sabéis cómo va eso del éxodo rural, y de la cantidad enorme de gente mudándose del campo hacia las ciudades o zonas costeras. Ahora que la gente tenía más que para comer, cambiaron los hábitos de consumo, llegando a España cosas que en Estados Unidos ya se veían en los años 30, y el abrirse al mundo y la llegada de turistas contribuyó también al cambio de mentalidad de los españoles. Vaya, sí, parece que le va genial al régimen franquista. Precisamente ese cambio de la mentalidad de los españoles extendió el deseo de la democratización del país, que debía sumarse a la oposición con la que ya contaba el régimen. El Partido Comunista de España, entre otros, actuaban en la clandestinidad. También estaban los nacionalismos y regionalismos, huelgas y protestas de universitarios. Incluso un sector de la Iglesia Católica adquirió una visión crítica también en esos años. Con el escándalo público de Matesa en 1969, estalló una crisis del gobierno tecnócrata. Algunos de sus altos cargos, ahora acusados de corrupción, fueron expulsados del gobierno. En 1967, el general Carrero Blanco juraba como vicepresidente del gobierno. Él se perfilaba como garante de la continuidad del régimen, hasta que en el año 73 murió asesinado en un atentado orquestado por el Euskadi Tasuna. Ese no fue definitivamente el mejor año del régimen. Estalló la crisis del petróleo poniendo fin al crecimiento económico e iniciando una profunda recesión, un retroceso del turismo, precios que iban continuamente al alza, aumento del paro, un auge de la oposición y movilizaciones en las calles exigiendo la democratización del régimen. En 1974, Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno y como que intenta estimular algunas reformas, pero luego avanza hacia el inmovilismo. Avanza hacia el no avance, qué paradójico. Para terminarla de cagar, esta inestabilidad fue acompañada por un aumento de las acciones terroristas y el estallido del conflicto territorial del Sáhara Occidental, que es otra larga historia que tal vez un día os cuente. Españoles, Franco ha muerto. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 muere el general Francisco Franco, dando fin a su régimen personal y a una etapa de la historia española. Con eso terminamos por hoy. Agradezco de corazón que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y espero que os haya resultado útil o al menos entretenido. Considerad suscribirse si os apetece.